de la tarea, ¿verdad? Creo que la pasé para el sábado a medianoche, ¿ok? Entonces tienen hasta esa fecha para entregar la guía, ¿verdad? De la segunda unidad. Eh, por otra parte, bueno, voy a compartirles la pantalla. Fíjense bien, estamos aquí, ¿verdad? Luego tenemos básicamente una semana más de clases. La próxima semana solo son 2 días de clase, ¿verdad? Y luego tenemos el examen presencial, ¿verdad? De la tercera unidad. Es una unidad algo corta. Bueno, por lo menos yo le estoy sintiendo algo corta, ¿verdad? Y luego, eh, fíjense bien que dice aquí presentación de video de ensayo con el video y evaluación del tema de iluminación. Esto, si no me equivoco, debería de ser, bueno, es un video, déjenme ver si, ok, aquí hay una rúbrica. Hay ciertos temas, si se fijan en el número de páginas, ¿verdad? Dice que es de Notoli, pero hay ciertos temas de color, iluminación, que no quedan tiempo para desarrollarlos en la clase en sí. Entonces lo que se deja es bueno, ahora se deja un ensayo y un video. Estos han sido en grupos de 5, ¿ok? En grupos de 5. Entonces, todavía no consigo la información específica de cómo es el proyecto, porque cuando yo di la clase anteriormente, ¿verdad? Lo que se hacía en sí no era este tema del video, ¿verdad? Sino que se hacía un tipo de proyecto en el cual ustedes iban a una clase, bueno, a un aula, mejor dicho, eh, de la universidad o algún edificio de la universidad, por ejemplo. eh, Como grupo miraban el edificio de la universidad y empezaban bueno, a dar una evaluación, ¿verdad? General en cuanto a, digamos, si ustedes miraban que había ciertos riesgos, ¿verdad? Por ejemplo, podían ustedes observar que ciertas paredes estén agrietadas, eh, podrían observar que otras cuestiones de riesgos también porque se da un mini taller, un día de gestión de riesgos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, creo que entre ellos los edificios que no tuvieran, que las gradas estuviesen con cierto grado de peligro, ¿verdad? Para que la gente, o sea, de que la gente se deslice, etcétera. Además de eso, pues ustedes podrían más o menos analizar, bueno, la orientación de este edificio en realidad no aprovecha el uso de la luz diaria, del día, ¿verdad? La luz natural, mejor dicho. Entonces, bueno, un factor que podrá influir o tal vez mencionar acerca de si los cuartos se sienten muy calientes, o sea, también podían incluso hacer hasta cierto punto pruebas de sonido, ¿verdad? En las aulas, o sea, escuchar, ver si había algún efecto que fuera eh, indeseable, ¿verdad? Dado que es una aula de clase, ¿verdad? Eh, Y básicamente hacían una evaluación de todo el edificio, ¿verdad? Y ustedes proponían cambios, ¿verdad? Digamos, ustedes podían decir, no, yo propongo en realidad que este edificio esté orientado en esta dirección, se da un mejor aprovechamiento de la luz solar, o mejor dicho, podrían decir, bueno, en esta orientación, debido a la incidencia, cómo incide el sol y los materiales de las barreras, pues se siente menos caliente, digamos, algo por el estilo. También podrían decir, se logró observar que hay varias grietas en las paredes de tal lado y lo relacionan con las cuestiones de la clase, ¿verdad? Como hay esfuerzos de compresión, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿verdad? Desde que hemos estado en pandemia, pues esto no se ha hecho así.
Y bueno, en general, desde que hemos estado en pandemia, yo no he vuelto a dar esta clase, entonces eh, no sé cómo se ha estado evaluando. Cuando digo no sé, no sé las cuestiones específicas de cómo se ha evaluado eh, estos temas, ¿verdad? O sea, esos últimos 10 puntos. Pero aquí en la presentación, pues nos ponen presentación de ensayo con video y la evaluación del tema. Y aquí tenemos una pequeña rúbrica de evaluación, ¿verdad? Esta todavía yo no le he dado lectura, pero eh, ya hice la consulta con la otra profesora, ¿verdad? La otra profesora, pues, eh, ya nos vamos a poner de acuerdo para reunirnos y que me dé una explicación un poquito más amplia de qué es bueno, cómo se evalúa, ¿verdad? Y qué es lo que vamos a evaluar en sí, ¿verdad? Entonces, de momento, ¿verdad? Yo les dejo, bueno, esta tarea, igual lo voy a poner en el grupo de Telegram, ¿verdad? Se verá formar grupo de 5 personas, ¿verdad? Entonces, bueno, ustedes, de cierta forma, es complicado, ¿verdad? En el sentido, no es lo mismo que cuando están en presencial, no sé el grado eh, de qué tanto se llegan a conocer con sus otros compañeros, o si ya se conocían de otra clase, o si llevan otras clases presenciales y por eso se conocen, pero los grupos son por afinidad, ¿verdad? Entonces, eh, primero, ¿verdad? Ustedes comiencen a hacer los grupos de 5 personas, ¿verdad? ¿Ok? Y luego parece que los temas son estos, acerca de iluminación y colores, ¿verdad? Dice investigar el color azul y su mezcla con cualquier otro color, investigar el color rojo y su mezcla con cualquier otro color, investigar el color verde, su mezcla con cualquier otro color, sobre iluminación natural y sobre iluminación artificial, ¿verdad? Eh, entonces luego ustedes, dice, se seleccionará uno de los siguientes temas, pero primero, antes de seleccionar los temas, ¿verdad? Antes de eso, pues les pido a ustedes que hagan su grupo, ¿verdad? Y posteriormente, bueno, los grupos igual me los pueden dejar en Telegram, ¿verdad? Me pueden decir, eh, pues simplemente comentar grupo y poner el nombre de los integrantes, ¿verdad? Yo lo voy a ir tomando en cuenta, ¿verdad? Eh, una vez que ya tengamos los grupos, vamos a hacer la distribución de esto, ¿verdad? Que yo les voy a compartir los temas y cada quien elegiría el que quisiera, ¿verdad? Y esto, pues obviamente, bueno, como lo quiero dejar a decisión suya, ¿verdad? Entonces sería por orden digamos, de llegada, ¿verdad? Cuando una vez que yo les diga cuáles, sí, que elijan los temas, pues el primero que dice yo quiero iluminación natural, pues él va a trabajar con iluminación natural. Eh, y cuando ya he hablado yo con Sofía, ¿verdad? Entonces les daré las instrucciones específicas, ¿verdad? De cómo desarrollar el video, ¿verdad? Y eso, pues, si se fijan, no debo de pasarme en realidad de esta semana, ¿ok? No debo pasarme de esta semana para que tengan por lo menos 2 semanas para el desarrollo de este trabajo, ¿verdad? Bueno, y ahora volviendo a la clase, ¿verdad? No sé si hay alguna consulta por los momentos. Bueno, volviendo a la clase. Nos quedó pendiente este ejercicio, ¿verdad? Lo vamos a hacer. Igual un ejercicio sencillo. Dice, un aparato eléctrico, ¿verdad? Toma 6,50 amperios a 240 voltios, ¿verdad? Entonces ya sabemos que, bueno, el aparato funciona con estas especificaciones. Voltaje igual a 240, corriente igual a 6,5 amperios. Si el voltaje se disminuye en 15%, inciso A, ¿verdad?
Si el voltaje se disminuye en 15%, ¿cuál será la corriente? ¿Ok? La corriente, suponiendo que todo lo demás permanece constante. E inciso B, si la resistencia del aparato se reduce en 15%, ¿qué corriente circularía a 240 voltios? Entonces, básicamente lo que me están diciendo es casi que la misma consulta, pero digamos, debido a una situación distinta. Estos dos números, 240 y 6.50, eh, son los valores que usualmente se llaman como, eh, me cuesta hacer esta, ahí está. Estos son valores nominales, ¿verdad? Así se le llama. Son los valores a los que debería de funcionar el aparato. Ahora, el inciso A lo que me dice es lo siguiente, ¿verdad? Digamos, yo aquí tengo mi batería. Bueno, no es una batería, pero mi fuente, digo, no es una batería por el nivel de voltaje, ¿no? Mi fuente de voltaje, más o menos. Y digamos esta usualmente me da 240. La conecto a un aparato. Cuando normalmente yo la conecto a este aparato, lo que sucede es que va a fluir una corriente, ¿verdad? Y va a ser de 6.50. Esto es lo regular. Entonces, lo que me dice el primer inciso es, bueno, asumamos que en realidad esa batería se averió o de alguna forma no me está entregando, ¿ok?, el voltaje como es, sino que se disminuye en un 15%. Entonces ahora en vez de ser 240, va a ser, bueno, vamos a buscar la calculadora. 204 voltios. ¿Ok? ¿Ok? Le voy a poner aquí mejor para que se quede constatado B', donde B' básicamente es 0.70, no, 0.85 B. Ok, es básicamente lo mismo que hice allá, ¿verdad? Lo puedo volver a calcular, van a ver que es exactamente lo mismo, 0.85 por 240, 204, ¿verdad? Ok. Si se disminuyó, si fuera el 100% sería 1 por B, ¿verdad? Pero como es el 15% menos, entonces le reduje 15% acá, ¿verdad? B' igual a 204 voltios. Ese es mi nuevo voltaje. La pregunta es, con ese nuevo voltaje, ¿cuál es mi nueva corriente? Y prima. No se cambia, lo único que cambió fue eso. El circuito, el aparato sigue siendo el mismo, sigue teniendo la misma resistencia. Pero como cambio yo la fuente que me está suministrando la energía, ¿verdad? O sea, disminuyó en 15%, tiene que cambiar de alguna forma esta corriente. La pregunta es, ¿cuánto es la resistencia de este aparato? Entonces nosotros nos vamos a los datos nominales. A partir de los datos nominales encontramos cuánto es la R nominal, ¿verdad? La R del aparato. Entonces, para encontrar R, usamos los datos nominales, ¿verdad? Yo sé que B es igual a R por I, por lo tanto, R es igual a B entre I. Eso quiere decir que mi R, nominalmente hablando,
sea, si todo está funcionando de manera correcta, ¿verdad? La resistencia, o sea, si no hay ninguna avería, ningún cambio en la resistencia, ¿verdad? La resistencia debería de ser de 36.9 ohmios. ¿Ok? Esto no es lo que me piden a mí, ¿verdad? A mí me piden cuánto es y prima. Entonces, como les digo, en este primer inciso lo que se redujo fue el voltaje. La resistencia sigue siendo estos 36.9 ohmios, ¿verdad? Esta no va a cambiar porque el aparato pues no se le ha hecho ninguna modificación, ¿verdad? Si se fijan, dice, ¿cuál será la corriente? Suponiendo que todo lo demás permanece constante. Entonces, estamos asumiendo que lo único que cambió ese 15% solo se afectó en la batería. La resistencia sigue siendo la misma resistencia. Es como que les diga yo que están de alguna forma, ¿verdad? No es lo mismo, pero de alguna forma, que estén trabajando ustedes con, o que tengan ustedes el micro, ¿verdad? Y que la calidad de energía, ¿verdad? Que nos está ofreciendo la energía, la ENE, no sea buena o no sea constante, entonces ustedes tienen, no tienen una tensión constante. Entonces, en un momento dado, ¿verdad? Hay un bajón de tensión, ¿ok? Cuando digo tensión, me refiero también a voltaje, son sinónimos, ¿verdad? Entonces, cuando hay un bajón de voltaje, un bajón de tensión, eh, el micro sigue siendo el mismo, ¿verdad? El micro sigue jalando, bueno, en este caso no jalaría la misma corriente porque hubo el bajón de tensión, pero lo que me refiero es, no cambia debido a que por mucho lo que pudiera pasar es que se va a quemar, ¿verdad? Pero en sí la resistencia del micro va a seguir siendo la misma a pesar de que hubo ese pequeño bajón de tensión. Entonces, ¿cuánto es la nueva corriente? Entonces, ya sabemos cuánto es la R, ya sabemos que la tensión bajó a 204 voltios y simplemente volvemos a hacer la ley de Ohm, nada más que ahora con mis nuevos valores, ¿verdad? Que yo sé que B' va a ser igual a la R, que ya la conozco por I', ¿ok? Lo que yo quiero es la corriente, ¿verdad? Entonces, mi corriente I' va a ser este voltaje primado dividido entre R. Por lo tanto, mi corriente nueva va a ser 204 dividido entre 36.9 y me da de 5.5 amperios. Este es el inciso A. Entonces, por eso si hay un bajón de voltaje, ¿verdad? Aunque no se vaya la luz, nosotros tal vez podemos ver que el aparato, pues, digamos, funciona un poco diferente o que es casi como que se quiere apagar. ¿Por qué? Porque no está trabajando a los valores nominales, ¿verdad? Nominalmente el aparato debería de estar trabajando a 6.5 amperios, pero cuando hubo ese bajón de voltaje, entonces también baja la corriente que se les está suministrando. Por lo tanto, al bajar esta corriente, pues nosotros miramos efectos, digamos, no deseados en nuestro aparato. El inciso B, como les digo, muchachos, es básicamente lo mismo, nada más que lo que vamos a cambiar ya es la resistencia. Me dice a mí, si la resistencia del aparato se reduce en un 15%, ¿qué corriente circularía a 240 voltios? Esto ya puede ser algo un poco distinto, ¿verdad? Y tenemos nuestros 240 voltios, ¿ok? Pero ah, mi aparato tiene una nueva resistencia, ¿verdad? Y esta nueva resistencia es
15% menos que la resistencia original. ¿Qué es lo que pudo haber pasado? Pues aquí me están diciendo que el aparato en sí tiene una resistencia de tanto, ¿verdad? Pero el aparato no es una gran resistencia, ¿verdad? Sino que el micro, ¿verdad? O cualquier aparato que nosotros conectemos tiene N elementos, ¿verdad? Entonces, eh, ahorita lo estamos haciendo como que si, bueno, el aparato, la resistencia equivalente, digamos, del aparato es esto. Pero, ¿qué pasa si de alguna forma ciertos, digamos, que ciertos elementos del aparato se queman, ¿verdad? El aparato sigue estando funcional, pero lo que resulta en que ahora su resistencia equivalente, ¿verdad? O sea, la resistencia de todo el aparato disminuyó en 15%, ¿verdad? Algo por el estilo es lo que tienen que imaginarse para este ejercicio. O simplemente le cambiaron un elemento al aparato y ahora la nueva resistencia es esta, ¿verdad? Bueno, hacemos lo mismo, ¿verdad? ¿Cuánto sería mi nueva R? Mi R' sería 0.85 R, ¿verdad? Entonces mi R' 0.85 por 36.9. 31.4. Ok. Entonces fíjense bien. Ahora lo que cambió fue la resistencia, ¿verdad? En el primer caso cambió cuánto es el voltaje. Como cambió el voltaje, que es lo que yo digo, quién me está suministrando la energía, ¿ok? Entonces cambió la corriente, ¿verdad? En este caso, como había menos voltaje, había un bajón de tensión, entonces hubo un bajón de corriente. Ahora lo que pasa es, ok, el voltaje, la persona, bueno, no la persona, el aparato que me está entregando la energía sigue siendo el mismo, ¿ok? Sigue siendo el mismo. Pero la pregunta es, de nuevo, ¿cómo cambió la corriente, ¿verdad? Y nosotros vamos a hacer lo mismo que hicimos en la anterior, ¿verdad? Usamos la ley de Ohm y con la ley de Ohm encontramos o qué cambio se dio. Ahora, eh, sigue siendo la misma fuente, pero esto no quiere decir que como yo tengo la misma fuente, la fuente va a entregar la misma corriente, ¿verdad? Porque al otro lado está conectada a una resistencia, ¿verdad? Que es la que se opone al flujo de corriente, ¿verdad? Si antes yo tenía más resistencia, ¿verdad? 36.9 y ahora solo tengo 31.4, a pesar de que la conecté al mismo voltaje, bueno, ahora el aparato se resiste menos al flujo de corriente, ¿verdad? Entonces yo esperaría, como la resistencia es menor, yo esperaría que la nueva corriente sea mayor. Y de nuevo volvemos a calcular, ¿verdad? Yo sé que P es igual a R' y prima. Lo que yo quiero es I prima, ¿verdad? Entonces I prima es P sobre R prima. P sería 240 en este caso. Y R prima es 31.4. 7.6, ¿verdad? 7.64 vamos a dejar. ¿Se fijan cómo, bueno, al cambiar la resistencia, al disminuir la resistencia del circuito, o en este caso del aparato, ¿verdad? Y el circuito solo es la fuente y el aparato. Pero al disminuir esta resistencia, entonces fluyó más corriente a través del elemento, pues, bueno, el aparato en este caso, ¿verdad? ¿Hay alguna consulta, muchachos?
Pasemos entonces a este 2511. Es un ejercicio muy sencillo, ¿verdad? Fíjense bien, me dice cuál es el diámetro. Me piden un diámetro de un alambre de tungsteno. Entonces, ok, ese es un dato, ¿verdad? De 1 metro de longitud, cuya resistencia es de 0,32 ohmios, ¿verdad? Entonces tenemos que recordar, bueno, yo sé que la resistencia de un alambre, yo la puedo calcular como la resistividad por la longitud entre el área, era la fórmula, ¿verdad? Vamos a ir a verificar a la teoría. Resistividad por longitud entre área. ¿Qué es lo que, bueno, obviamente, los alambres, bueno, creo que no es obvio, podría haber alambres de formas que no fueran circulares, pero en este caso nosotros vamos a asumir, ¿verdad? Que los alambres tienen, obviamente, forma circular. Estoy exagerando más o menos cómo se mira esto, ¿verdad? Esto debería ser un poquito más pequeño, pero es para... Yo sé del alambre, ¿verdad? Que tiene una longitud de 1 metro. Yo sé que es de tungsteno. Y me está diciendo que este alambre presenta una resistencia de 0,32 ohms. Se fijan que es una resistencia pequeña, ¿verdad? Porque es la resistencia de un conductor, ¿ok? No de un alambre. No, los alambres están diseñados para que, o bueno, se hacen de materiales de tal forma de que eh, no se opongan mucho, ¿verdad? Al final un conductor, su propósito es que fluya corriente, ¿verdad? Entonces, es inevitable, tienen cierto grado de resistencia, pero eh, se diseñan con materiales de tal forma que esa resistencia va a ser pequeña, ¿verdad? Pero la pregunta es, si yo tengo estos datos, ¿cuánto tiene que ser el diámetro? ¿Verdad? ¿Cuánto tiene que ser el diámetro de este alambre? Bueno, ¿de dónde vamos a sacar esto? Bueno, nosotros sabemos que como el alambre es un alambre circular, ¿verdad? Entonces yo sé que el área transversal es pi por r cuadrado, ¿ok? Entonces pueden trabajarlo con este pueden, o pueden cambiarlo, ¿verdad? A diámetro si ustedes desean, ¿verdad? Sabiendo que el diámetro es 2 veces el radio, ¿verdad? Por lo tanto, el radio es el diámetro entre 2. Entonces, si quieren trabajar directamente con el diámetro, pues esto sería pi por d cuadrado sobre 4, ¿verdad? Vendría de sustituir esto acá, pero como está al cuadrado, tanto la parte de arriba como la parte de abajo quedan al cuadrado y sería esto de aquí. ¿Ok? Ya tengo yo cuánto es esto, ya tengo yo cuánto es esto. Lo único que me falta es cuánto es la resistividad. No nos dicen la temperatura, así que vamos a tomar simplemente el valor de la tabla. No vamos a preocuparnos por, bueno, ¿y será que la resistividad ha cambiado? No, ¿verdad? Solo vamos a ir por el valor de la tabla. Aquí yo copié esta tabla, ¿verdad?
Me dice que el tungsteno tiene una resistividad de 5.6 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Entonces, yo sé de la tabla que esto es ohmios metro. ¿Ok? Entonces, ya el problema es un simple despeje, ¿verdad? O sea, no tiene nada de dificultad. Entonces, yo tengo la resistencia, bueno, vamos primero a reescribir esto, ¿verdad? R es igual ρ L sobre el área que es pi d cuadrado sobre 4, ¿verdad? Si reescribo bien esto, ¿verdad? Me quedaría la expresión R es igual a ρ 4L sobre pi d cuadrado, ¿ok? Aquí simplemente hago esto, ¿verdad? Esto es, el numerador es como que tenga L sobre 1, es lo mismo, ¿verdad? El denominador es pi d cuadrado sobre 4. Y hago esta operación, ¿verdad? Me queda 4L sobre pi d cuadrado. Bueno, ahora sí, ¿verdad? Bueno, yo tengo cuánto vale mi resistencia, yo tengo cuánto es mi resistividad, yo tengo la longitud del alambre y lo que ocupo es D. Entonces vamos a encontrar cuánto es ese D. Este D está dividiendo, pasa multiplicando, ¿verdad? Entonces yo tengo R por D cuadrado es igual a 4L sobre pi. R y D están multiplicándose, la R está multiplicando, entonces pasa dividiendo, ¿verdad? Entonces yo tengo 4, me faltó copiar aquí resistividad, ¿verdad? Yo tendría D cuadrado igual a ρ por 4L sobre pi por R. Yo lo que ocupo es el diámetro, ¿verdad? Entonces saco la raíz ρ 4L sobre pi R. Todo esto es una raíz, ¿verdad? Y nosotros sabemos que este es 5.6 por 10 a la menos 8, que este es 1 metro y que este era 0.32, ¿verdad? ¿No me equivoco? Sí, ohmios. Hacemos rápidamente el cálculo, ¿verdad? Entonces tendríamos, ok, raíz de ¿quién? 5.6 por 10 a la menos 8, 5.6 por 10 a la menos 8. Esto multiplicando a quiénes? A la fracción que es 4 por 1, 4 por L, entre pi por R, que es 0.32. ¿Ok? Eso me dice que el diámetro, ¿verdad? Tiene que ser de 4.72 por 10 a la menos 4. ¿Ok? Si quieren que se mire un poco mejor, pueden reescribirlo así, ¿verdad? Sería 0.472 milímetros. ¿Ok? 10 a la menos 3 es 1 milímetro, ¿verdad? Y me queda por 10 a la menos 1, que es lo mismo que dividir entre 10, ¿verdad? Entonces,
Divido entre 10 esto y me queda esta expresión de aquí. Sencillo, ¿verdad? Solo apliqué la fórmula. Vi en la tabla de datos cuál es el valor de la resistividad del material que me están hablando. Y con eso, pues, suficiente para que eh, encontremos cuánto es el diámetro que tiene que tener ese alambre. Casi medio milímetro de diámetro para que el alambre tenga una de 1 metro, ¿verdad? Tenga una resistencia de 0.32 ohmios. ¿Consultas, muchachos? Vamos a hacer este otro, el 13. Yo creo que posiblemente solo nos dé para ese hoy. Mañana haríamos el 18 y haríamos algunos ejercicios que tengan que ver con potencia, ¿verdad? Ok. El ejercicio dice, calcule la razón entre la resistencia de un alambre de aluminio de 10 metros de largo, 2 milímetros de diámetro, y la resistencia de un alambre de cobre de 20 metros de longitud y 1.8 milímetros de diámetro. Entonces, fíjense bien. Yo tengo los datos del alambre 1, ¿verdad? Vamos a hablar, vamos a ponerlo así. Lo vamos a poner en colores distintos para que. Alambre 1. Entonces tiene L1 es 10 metros. El diámetro del primero es 2 milímetros. Y el alambre es de aluminio. ¿Verdad? Con estos datos, va a tener una resistencia R1. El alambre 2 tiene una longitud de 20 metros. Tiene un diámetro de 1.8 milímetros y es de cobre. Va a tener una resistencia de R2. Recordemos que para calcular la resistencia de cualquiera de estos dos alambres, yo ocupo resistividad por L sobre A. Y como me dan los datos en diámetro, ¿verdad? Yo lo voy a poner de un solo aquí, resistividad por 4 veces L sobre pi d cuadrado. Ahora, el ejercicio en sí no me pide cuánto es la resistencia. Ocupo calcularla, sí, pero no me pide en sí cuánto es la resistencia R1. ¿Ok? Yo no quiero saber en sí cuánto es esta, ni cuánto es esta. ¿Las puedo calcular individualmente? Sí. Y ya depende de cómo les guste a ustedes en realidad o sea, digamos, resolver el ejercicio. Podrán primero calcular cuánto es R1, luego calcular cuánto es R2 y luego hacer lo que se nos solicita. O pueden hacer el cálculo de un solo. Pero fíjense bien, lo que me pregunta es la razón entre la resistencia de un alambre de aluminio, ¿ok? Entre un alambre de cobre. Entonces lo que me está diciendo es, cuando dice la razón, lo que me está pidiendo es, ok, ¿cuánto es R1 en comparación a R2? Esto es lo que me está pidiendo, ¿ok? La razón, dice, entre la resistencia del alambre de aluminio y el alambre de cobre. Entonces, R1 entre R2, ¿verdad?
básicamente mi respuesta sería, va a dar un número sin dimensiones, ¿verdad? Y nosotros vamos a poder decir, ok, el alambre de aluminio es tantas veces, la resistencia del alambre de aluminio es tantas veces la resistencia del alambre de cobre, sin necesidad de saber cuánto vale específicamente la resistencia de cada alambre. Si ustedes quieren, ustedes calculan con esta fórmula esto de acá, obtienen R1, calculan con esta fórmula este de acá, obtienen R2 y después lo dividen y concluyen. Es lo mismo. O pueden hacer el trabajo directo, ¿verdad? Ok, yo tengo R1 entre R2. Eso es lo que yo quiero calcular. Entonces, ¿a cuánto vale esto? ¿A cuánto vale R1 sobre R2? Bueno, vale. eh, para R1, ¿verdad? Le voy a poner ρ1, ¿verdad? Bueno, voy a usar el subíndice 1, ¿verdad? Obviamente. Arriba, en el numerador, perdón, numerador, tengo ρ1, 4L1 sobre pi de 1 al cuadrado. Y abajo yo tengo ρ2 por 4L2 sobre pi de 2 al cuadrado. ¿Ok? Hacemos la misma operación que les dije que hiciéramos la vez pasada. Bueno, que hicimos la vez pasada, ¿verdad? Entonces, para el numerador, me queda a mí ρ1, ¿verdad? Porque está en el numerador, por 4L1 por pi de cuadrado. De 2 al cuadrado. Y en el denominador me queda ρ2 por 4L2 por pi de 1 al cuadrado. De aquí podemos ver, ok, 4 se elimina con 4, pi se elimina con pi, y lo que yo obtengo es que la razón de la resistencia 1 entre la resistencia 2, o la resistencia de aluminio entre la resistencia de cobre, me da ρ1, L1 de 2 cuadrado entre ρ2, L2 de 1 cuadrado. Estos datos ya los tengo, lo único que me falta es cuánto es el ρ del aluminio y el ρ del cobre, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí, bueno, ρ1, aluminio y cobre, ¿verdad? Entonces, para aluminio es 2,65, para cobre es 1,68. Para cobre era 1,68. Ok. Ya con eso solo lo que nos queda en el ejercicio es sustituir, ¿verdad? Eh, fíjense que yo les dije, disculpen, yo les dije que da igual si lo calculan así, como lo estoy haciendo yo ahorita, o si lo calculan primero R1 y después R2, pero
tienen que tener cuidado con ciertas cuestiones, ¿verdad? Si ustedes calculan individualmente R1 y R2 para que estén bien, las unidades de el diámetro y de la longitud, bueno, sí, el del diámetro, longitud y de la resistividad, tienen que estar las tres en metros, ¿verdad? Para que se cancelen las unidades. Correcto. Sin embargo, ahorita sí, para calcular R1, ¿verdad? O R2 individualmente. Ahorita que yo estoy haciendo la razón, puedo introducir los valores directamente que me da el ejercicio, sin importarme las unidades, por lo siguiente, ¿verdad? Fíjense bien, arriba tengo resistividad 1, que es 2.65 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Tengo L1, que es 10.0 metros. Y tengo D2 al cuadrado, que sería 1.8 milímetros al cuadrado. Normalmente, ¿verdad? Yo ocuparía que todo esté en las mismas unidades, ¿verdad? Para que no haya ningún problema. Pero abajo tengo exactamente las mismas cosas, ¿ok? Exactamente las mismas cosas, ¿verdad? Entonces yo aquí tengo 1.68 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Entonces se fijan que esta unidad de ohmio por metro se va a cancelar con esta unidad de ohmio por metro. L2 sería 20.0 metros. Este metro se cancela con este metro. Y este de aquí es 2.00 milímetros, que se cancela al cuadrado, ¿verdad? Que se cancelaría con este de acá. Entonces no hay problema que yo tenga esa cuestión en milímetros. Si fuese, ¿verdad? Que yo ocupo calcular la resistencia, o así como en el ejercicio anterior, que no dice mucho énfasis, ¿verdad? Pero cuando yo hago esto, la respuesta me queda en metros, ¿verdad? Entonces, yo, para que esto tenga sentido, digamos, o para que pueda calcular esta resistencia, ocupo que todo esté en la misma unidad. En este caso, como estoy dividiendo estas dos cantidades, pues todas las unidades que son lo mismo, todas las unidades se van a cancelar y no importa en realidad que una esté en milímetros y la otra esté en metros. Pero bueno, ya podemos calcular, ¿verdad? Voy a calcularlo todo de un solo. Dice 2.65 por 10 a la menos 8 multiplicado por 10 multiplicado por 1.8 al cuadrado. Eso lo divido entre 1.68 por 10 a la menos 8 multiplicado por 20 multiplicado por 2.0 al cuadrado. ¿Ok? Me da 0.64. Entonces, fíjense bien cómo interpreto esto. Digo yo que R1 sobre R2 es igual a 0.64. Sin unidades, ¿verdad? Porque todo se cancela. Y para interpretarlo podemos hacer un pequeño despeje, ¿verdad? Simplemente, ¿verdad? Me queda que R1 es igual a 0.64 R2. O podríamos hacerlo hacia el otro lado, ¿verdad? 1 entre 0.64 me da 1.56. O es lo mismo decir que R2 es igual a 1.56 R1. Para interpretarlo, ¿verdad? El ejercicio lo que me pide en sí es esto, ¿verdad? Esta es mi respuesta. Ahora, ¿cómo se interpreta eso? Con este despeje se puede interpretar más fácil. Yo estoy diciendo que la resistencia 1, que la resistencia de aluminio, va a ser 0.64 veces la resistencia de cobre, ¿verdad? O sea, imaginémonos, voy a inventarme un número cualquiera, ¿verdad? Digamos que la resistencia del alambre de cobre fuera de 1 ohmio, eso quiere decir que la resistencia del alambre de aluminio va a ser 0.64, ¿verdad? Esto quiere decir, el alambre de aluminio, ¿verdad? Con esta, no por ser aluminio, ¿verdad? Sino por estas especificaciones, ¿verdad? Es más corto, es un poquito más grueso, ¿verdad? Entonces, va a ser menos resistente, ¿verdad? Que el alambre de cobre, ¿verdad? Pues,
¿En qué factor? En un factor de 0.64, ¿verdad? El alambre de aluminio va a ser 0.64 veces, va a tener siempre 0.60, bueno, va a tener en este caso 0.64 veces la resistencia de ¿qué? El alambre de cobre. O lo podemos interpretar al revés, ¿verdad? El alambre de cobre siempre va a ser 1.56 veces la resistencia del alambre de aluminio. No sé si hay alguna pregunta con el ejercicio, muchachos. Bueno, si no hay consultas, nos quedamos por aquí. Les voy a recordar por Telegram para que vayan armando sus grupos, ¿verdad? Y posteriormente, pues, tal vez mañana, cuando ya estén los grupos, pues dividimos lo que son los temas y les doy una explicación más detallada de en qué consiste el proyecto, ¿verdad? O el video. Bueno, muchachos, que tengan un buen día. Nos vemos mañana, ¿verdad?